escribas habían estado viendo las obras que había hecho Jesucristo, que estaba haciendo. Habían visto que Jesucristo levantaba ciegos, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, hacía que los sordos escucharan. Ellos aún le preguntaban a Jesús que les dijera si Él era el Cristo, si era el Hijo de Dios, si Él era el que iba a traer la restauración de Israel, ¿verdad? Estando mucha gente en la presencia de Dios, no entendían, no sabían, no escuchaban. Cristo estaba haciendo milagros delante de ellos. Cristo estaba hablando cosas delante de ellos y ellos no entendían. Y es por eso que en el versículo 10, 27, Juan 10, 27, Jesús les dice a los maestros: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué quiere decir aquí? Que muchos de nosotros hemos sido expuestos a la palabra, hemos escuchado la palabra, hemos visto milagros, hemos visto maravillas, hemos visto todas las maravillas, sanidades que Dios ha hecho, y aún así cuestionamos: ¿es el lugar correcto en el que estoy? ¿Es la iglesia correcta en la que yo estoy? Yo no sé, pero mi hermano Fernando tiene un milagrote. Yo todavía ese milagro no lo puedo asimilar. Es un milagrote. Y muchos de nosotros todas veces cuestionamos ¿por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar a Dios. Por eso nosotros estamos como los fariseos. Nosotros muchas veces estamos como los escribas, como los maestros de la ley, viendo los milagros, no creemos. Y Jesús les dijo a ellos, a los fariseos: mis ovejas oyen mi voz. Y nosotros, si estamos aquí, es porque Dios quiere que escuchemos su voz. Dios en todo tiempo está hablando. Dios no deja de hablar. Si Dios nos trae aquí es porque somos ovejas de Dios. Dice que somos ¿qué? Ovejas de su prado. ¿Y por qué somos sus ovejas? Porque se pagó un precio por cada uno de nosotros. Dios pagó un precio por ti, por mí, por nuestros padres, por todos los que hemos aceptado. Dice que antes de conocer a Dios éramos creación de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora somos hijos. Y como hijos con derecho a herencia, con derecho a hacer cosas grandes, con derecho a hacer cosas poderosas. Pero ¿qué pasa? Que venimos a la iglesia, que venimos a la congregación y no ponemos atención. Dios nos habla de muchas maneras y no ponemos atención. A veces los afanes, muchas cosas en el mundo nos roban la palabra de Dios. Nuestro oído se cierra y le damos más importancia a nuestro celular, le damos más importancia a nuestro problema, le damos más importancia a la fiesta que me está esperando afuera, y la voz de Dios ya no es escuchada. Así estaban aquellos fariseos, así estaban aquellos seduceos, estando en la presencia de Dios. No tomaban en cuenta a Dios, no oían a Dios, no veían los milagros. Por eso la importancia de tener un oído fino cuando la palabra sea expuesta. Si nosotros escudriñamos la palabra, es Dios hablando, Jehová es hablando, y le dice: mi palabra no regresa vacía. Nunca de los nunca la palabra expuesta, un versículo expuesto, va a regresar vacío. Dice que así como viene la lluvia y riega los campos y los hace florecer y dar fruto, así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Cuando tu oído está atento, va a caer la semilla en buena tierra y tú vas a poder dar buen fruto. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso, pero déselo grande. Batería, por favor, apláudele a nuestro Dios.
Pero ¿cómo son las formas que nos habla Dios? ¿Cuáles son las formas de hablarnos de Dios? Muchos de nosotros, yo me acuerdo en mis principios de mi vida cristiana, escuchaba uno prédicas o escuchaba a alguien y Dios me habló. Ah, caray, ¿dónde está para que me hable a mí también? Llévame porque yo también quiero que me hable. Y decía la gente, Dios me habló. Y luego se paraba alguien y así dice el Señor. ¿A dónde está? Que yo no lo veo. ¿De qué horas te lo dijo? Yo me preguntaba en mi vida, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasaba? Yo no tenía esa relación con Dios, por eso yo no lo entendía. Yo no lo entendía y decía, ¿cómo es posible que Dios le esté hablando a esa persona y a mí no me hable? ¿Cómo es posible que ese varón diga así, dice el Señor, y yo no estoy viendo que diga nada? Pero ¿saben cómo habla Dios? Hay varias maneras en que Dios nos habla. Dice la palabra que Dios nos habla. Anteriormente hablaba por sueños, visiones, hablaba por los profetas, Antiguo Testamento, todas las palabras habladas por Dios era por medio de profetas. En el Nuevo Testamento dice la palabra que Dios nos habla por el Hijo, por los evangelios. Entonces, ¿cómo nos habla Dios en este tiempo? Por la palabra. Dios nos habla por la palabra. Y si tú no lees la palabra, tú no puedes decir Dios me dijo, porque tú no sabes, tú ignoras, tú no puedes hablar, tú no puedes juzgar, tú no puedes criticar algo que no has visto, algo que no has estudiado, algo que no has escudriñado. Muchas veces salimos a la calle en el evangelismo y le hablamos a la gente y la gente nos dice, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde está eso? Aquí está. Dios habla por medio de la palabra. Denle un aplauso al Señor. Pero Dios nos habla de otras maneras también. Dios nos habla por medio de su Espíritu. Dios nos habla por medio de su Espíritu. Y a veces nosotros estamos orando, estamos ayunando o leyendo la palabra y te llega una palabra, te llega una revelación, te llega un nombre, te llega una situación. Es porque el Espíritu de Dios te está hablando para que hagas algo, para que tomes acción. Pero el Espíritu de Dios siempre habla. Antes de irse Jesucristo en la ascensión, les deja una promesa a sus apóstoles, a sus discípulos. Les dije, no los dejo huérfanos, les dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, os va a dar poder y les va a revelar, les va a decir todo lo que acontezca en el cielo de mí. Ahora nos habla la palabra, nos habla Dios por medio del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu te hable, tiene que haber una conexión, tiene que haber una sintonía, tiene que haber una relación. La palabra de Dios dice que Dios nos habla de esas maneras, pero hay otra manera. Hay otra manera. Y esa manera en la que Dios nos habla a veces puede ser buena y a veces puede ser mala. Y es buena cuando tú estás en la presencia del Señor. Porque cuando estás en la presencia del Señor es pura bendición. Dios te sustenta. Dios le dio a Elías carne por medio de los cuervos, agua. Cuando estás en la presencia de Dios hay situaciones por las cuales Dios te habla. Cuando estás en su presencia es pura bendición. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios
hay bendición. En la presencia de Dios no hay enfermedades. Esa es una de las formas que te habla Dios, por medio de situaciones. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando las situaciones no son favorables? ¿Qué pasa muchas veces cuando Dios te habla por situaciones adversas, por situaciones de dolor, por situaciones que lastiman, por situaciones que dejan cicatrices, que dejan huella, que dejan marca? Dios nos habla a veces desde el cielo a una cama de hospital. Dios nos habla muchas veces desde el cielo por medio de una situación adversa, por un desengaño, por una desilusión, por una decepción. ¿Por qué nos habla Dios de esa manera? Porque a veces vivimos tan agitados y no nos detenemos a escuchar a Dios, a escuchar la voz de Dios. Denle un aplauso al Señor. Miren cómo es el Señor. Dios nos habla de muchas maneras, pero hay gente que no estamos atentos. En el libro del Apocalipsis, el Señor Jesucristo baja y le da una revelación a Juan, al apóstol Juan, en la isla de Patmos. Juan fue llevado por el último emperador romano a la isla de Patmos. Ahí lo exilió, ahí estaba prisionero en una isla. Y viene Jesucristo y le da una revelación. Pero antes de darle esa revelación de lo que es el Apocalipsis, le da cartas a las 7 iglesias. Le da cartas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Cartas a las 7 iglesias. Pero es bien repetitivo. ¿Por qué es repetitivo? Hay 2 versículos que se repiten mucho. Le dice Dios a Juan: escribe, escribe, escribe. A las 7 iglesias les dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, Teatira, todas. Y al final de cada versículo, con las recomendaciones, con los avisos, con las correcciones que le da, le dice: escribe. Y le dice: el que tenga oídos, oiga, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. Si venimos aquí, muchas veces la gente, miren hermanos, es vergonzoso, pero es Dios hablando. Muchas veces nosotros estamos desactivados, estamos desentonados, fuera de tono, fuera de la presencia de Dios. Y Dios te está hablando. Dios nos está hablando. Por eso dice la palabra, Dios hace mucho énfasis para que tú escuches la palabra, porque Dios quiere hablarte por las buenas. Dios no te quiere hablar a una cama de hospital. Dios no te quiere hablar a una cárcel. Dios no te quiere hablar a un manicomio. Dios no te quiere hablar por medio de situaciones adversas que marquen tu vida, que marquen tu relación, que marquen el camino que Dios tiene para ti. Dios te quiere hablar por las buenas. Dios no quiere que sufras. Por eso hay hincapié de Dios, para que la gente pueda escuchar y pueda percibir, pueda estar atenta a la llamada de Dios, a lo que sale de este libro. Esos varones decían: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque son los oráculos que Dios escribió en esto. Esto es tu camino, esto es tu vida, esto es tu prosperidad, esto es tu sanidad. Y si tú le haces caso, es cuando el Señor te dice: así dice el Señor, serás próspero, serás próspero donde quiera que tú vayas. Pero nosotros a veces no escuchamos la palabra, no escudriñamos la palabra, mucho menos vamos a poder oír la voz de Dios. La voz de Dios no se oye fuera de su presencia,
Fuera de la presencia, Dios te habla por circunstancias. Cuando estás aquí, Dios te habla por la palabra y Dios te habla por su Espíritu. Pero fuera de este lugar, Dios te habla por circunstancias. Estás en un lugar prohibido, peligroso. Hay un accidente, Dios te habla por medio de ese accidente, porque estabas fuera de la presencia de Dios. Por eso te habla Dios por medio de esas situaciones. Muchas veces nosotros caemos en errores, en conflictos, porque nos apartamos de la presencia de Dios. Y Dios en esa circunstancia nos habla. A veces Dios trabaja con las finanzas, con la familia, para llamar nuestra atención. Dios quiere enseñarnos a escucharlo por medio de la palabra o por medio de su Espíritu, y nos enseña cómo. Por medio de sus mandamientos, decretos, ordenanzas y estatutos. Hay un comportamiento que el cristiano debe de seguir. Si no tenemos ese comportamiento, si no tenemos esa cualidad auditiva para poder escuchar lo que Dios nos dice, Dios trabaja. Dice la palabra que es un Dios justo, de amor, pero dice la palabra de Dios que a quien ama, corrige. Y dice que si nosotros corregimos a nuestros hijos, Dios también nos corrige a nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Den un aplauso al Señor. Nehemías 9:13. Nehemías 9:13. Denme un amén cuando lo tengan. Nehemías 9:13. Dios hablando al pueblo de Israel. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Dice, sobre el monte del Sinaí descendiste y hablaste. Quiere decir que Dios habla en todo tiempo, en todo momento. Pero el pueblo está hábil para escuchar lo que Dios dice. El pueblo está expectante. El pueblo cree en milagros. El pueblo cree en la presencia de Dios. El pueblo cree que Dios nos sigue hablando. El pueblo cree que Dios nos puede sacar de la aflicción en la que estamos. Dile un aplauso al Señor si tú crees eso. Cuando nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, ¿saben qué ocurre? ¿Qué acontece? Dios quita el cerco de protección. Cuando nosotros somos rebeldes, dice Dios, ok, yo te estoy hablando por las buenas para darte mi bendición. Yo te estoy hablando por las buenas para que te vaya bien en la vida. Yo te estoy hablando por las buenas, por la palabra, por mi espíritu, para que seas un hombre próspero, que tengas salud, que tengas bienestar, que haga gozo, que haga buena relación en tu casa, que la armonía reine en tu hogar, que tus hijos sean exitosos en las escuelas donde vayan, que tus hijos sean un ejemplo. Yo te estoy hablando desde esa manera. Y el cerco va a estar puesto. Los pilares que Dios pone para cubrirte no se doblan, no se caen, porque estás en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hasta los montes tiemblan, dice la palabra de Dios. Den un aplauso al Señor.
Pero cuando el cerco es quitado, cuando los pilares flaquean, cuando tú flaqueas, cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ayunar, cuando tú estás en otro lugar, se rompe el cerco, y no porque Dios lo quiera quitar. Es porque no supiste escuchar la voz de Dios, y Dios tiene que hablarte por esa situación. Empiezas a enfermar, tus hijos empiezan a ser arrebatados, llevados a la cárcel, llevados a las drogas, seducidos. ¿Por qué? Porque tú te apartaste, porque tú no escuchaste lo que Dios te decía, y se rompe el cerco, se rompe la protección. Hay una protección divina en ti, en tu familia, cuando tú estás en la presencia de Dios. Hay un cerco. Cuando va Satanás en el libro de Job, dice la palabra que andan los ángeles de Dios rondando la tierra, y entre ellos Satanás. Y los ángeles de Dios le van a dar cuenta a Dios: está pasando esto y esto y esto. Dios todo lo sabe. Y va Satanás con ellos y les dice a Satanás: ¿qué hace Satanás? Vengo de rondar la tierra. Y le dice Dios a Satanás: hay unos niños corriendo allá afuera, no sé qué, vayan a ver por favor. Le dice Satanás a Dios: ¿qué haces? Dice: vengo de rondar la tierra. Y le dice Dios a Satanás: ¿y qué te parece mi siervo Job? Que es fiel, que está bendecido, que es próspero. Era consejero hasta de ancianos. Fuera de la ciudad toda la gente llegaba con Job a pedirle consejo. Le dice Satanás: está bendecido, está próspero, es consejero, es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un cerco, porque lo tienes cercado. Pero quítale ese cerco y a ver si te sigue bendiciendo. Dios pone un cerco sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia, pero siempre y cuando estés tú en la presencia de Dios, siempre y cuando estés escuchando la voz de Dios, siempre y cuando estés buscando estar en conexión con Dios. Den un aplauso al Señor, pero dénselo fuerte, dénselo fuerte. Pero hay muchas voces que nosotros escuchamos. No es fácil muchas veces. Yo sé que no es fácil. Dios sabe que no es fácil. Pero en su presencia de Dios siempre hay plenitud, y plenitud al escuchar. Porque no me vas a decir que fuera de la presencia de Dios hay bendición. Tú no puedes escuchar la voz de Dios desde un antro. Tú no puedes escuchar la voz de Dios donde no está su presencia. Y muchas veces tú crees que Dios te está hablando. Estás en una fiesta y dices: vine aquí porque Dios me lo permitió. Es mentira. ¿Sabes qué voz escuchaste? La voz de tu carne. A veces nos confundimos. Fuera de la presencia de Dios es fácil confundirte. Es bien fácil confundirte fuera de la presencia de Dios. A veces Dios te dice: no vayas a ese lugar, y tú vas y dices: Dios me lo permitió. Pero ¿sabes qué escuchaste? La voz de tu carne, que te demanda placer. La voz de tu carne que te demanda. Dice la palabra que la gula es pecado, que te demanda. Tu carne te demanda. Y tú, en vez de escuchar a Dios, porque no estás en su presencia, porque no sabes el mandamiento, escuchas la voz de tu carne. En vez de escuchar a Dios, escuchamos el llamado del mundo. El mundo nos seduce. Hay mucha seducción ahorita. Dios te llama a la iglesia y te quedas a ver el Señor de los cielos, o no sé qué pasa. Tantas que hay ahorita, que hay, Señor. Dele un aplauso al Señor. Dile: Señor, dame un oído fino, que yo pueda escuchar tu voz. Afina mi oído, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad. Juan 2:15, 16.
Cuando nosotros nos dejamos seducir y en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz del mundo. El apóstol Juan advierte, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos dice el apóstol Juan, Primera de Juan 2:15 y 16. Primera de Juan 2:15 y 16. ¿Cómo nosotros vamos a poderle decirle a Dios que lo amamos si hacemos las cosas del mundo? Si alguien hace las cosas del mundo, dice la palabra de Dios que Dios no está en él. Entonces, si nosotros preferimos los placeres, si nosotros preferimos las tentaciones del mundo, el mundo te ofrece drogas. El mundo te ofrece riqueza a través de las drogas. El mundo te ofrece riqueza fácil. A veces personas jovencitas que no conocen de Dios se dejan seducir. Dice un predicador: por cualquier patán se dejan de seducir y pierden el llamado porque no ponen atención a las cosas de Dios y confunden la voz de Dios con la voz de la carne. Cuando uno conoce la palabra y conoce el mandamiento de Dios, dice la palabra que para poder estar aquí, varones de una sola mujer, mujeres, ayuda idónea a sus esposos. Pero nosotros no conocemos mandamientos de Dios. Dice la palabra: los varones amen a sus esposas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. Pero si nosotros no conocemos ese mandamiento, llegamos a la casa y en vez de amarla, sacamos el chicote, el cinturón. No hiciste nada de qué hacer, no hiciste nada. Pero conocemos la palabra, oímos, escuchamos a Dios, hacemos lo que Dios nos dice. Escuchamos a Dios y no la carne. Juan 1:2:16, primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Confundimos la voz de Dios con la voz del mundo. Y hay una fiesta con el compadre o con la comadre y Señor, ¿me dejas ir? Y como no escuchaste ninguna voz, pues Dios sí me dejó ir. Y ahí vas, ¿verdad? Pero al rato, ¿sabes qué? Que tu compadrito ya tenía cuentas con la justicia y en ese momento, no sé por qué, llega la justicia a buscarlo. Pero como tú estabas ahí, como tú dijiste: escuché la voz de Dios y me dejó, sufre las consecuencias con tu compadrito, con tu comadrita. Y al rato dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me agarró la migra? ¿Por qué me detuvieron? ¿Sabes por qué? Porque los placeres de la carne, confundiste la voz de Dios. Dios te dijo: no vayas. Pero tú en tu necedad ahí vas. Estabas en el lugar equivocado, tiempo equivocado, fuera de la presencia de Dios. Dios te quitó el cerco. No porque Dios no te quiera hablar, sino porque tú escuchaste la voz de tu carne. Denle un aplauso al Señor. Puedes ser el mejor político, puedes tener el mejor oficio, puedes tener la mejor carrera, pero sin Dios, si no escuchaste a Dios, todo se va al fracaso. Dios te puede levantar, que tú puedas ser un general en el Army, un gobernador en tu estado, un concejal en el gobierno, un diputado. Pero ¿sabes qué? Si tú no escuchaste la voz de Dios para desarrollar ese empleo, para tomar ese cargo, tiendes a corromperte, te corrompes.
Se corrompe uno, se vanagloria uno mismo. Por mi fuerza lo hice. No escuchaste a Dios. No escuchas a Dios. Había un rey, gran rey, rey de Babilonia, Nabucodonosor. Está en el libro de Daniel si lo quieren ver. Dice la palabra de Dios que Dios le da poder a Nabucodonosor. Su pueblo se había apartado, Israel se había apartado, Israel había hecho idolatría, Israel se estaba volviendo a los pueblos paganos por donde pasaba. Y Dios levanta a Nabucodonosor y le dice: conquista a Israel, llévatelo cautivo a Babilonia, lleva cautivos a los príncipes, Daniel, sus 3 amigos. Pero dice la palabra que un día Nabucodonosor se exalta, ve todo su reino, ve su grandeza, ve su poder, ve todo lo que tenía y dice: qué inteligente soy, qué sabio soy, qué poderoso soy. Todo se ha hecho con mi fuerza, con mi poder, con mi sabiduría, con mi inteligencia. ¿Saben qué le pasó? Viene Dios y le dice: ¿por qué no oíste? ¿Por qué no agradeciste? ¿Por qué no pusiste atención? Que yo era el que te estaba dando todo. Dice que le empezaron a crecer garras como de animales en vez de uñas. Y le empezó a crecer vello en todo el cuerpo y se salió a la calle. Dice que le salió vello y andaba como animal. Comía zacate como animal. ¿Por qué? Teniéndolo todo, teniendo poder, teniendo riqueza, teniendo cautivos, esclavos, no supo oír la voz de Dios. Mucho tiempo duró así. Mucho tiempo duró así. Y Daniel iba y le decía: reconoce a Dios, reconoce a Dios. Y un día lo reconoció y Dios le regresa todo. Pero ¿por qué tuvo que trabajar Dios de esa manera con el rey Nabucodonosor? Porque no sabía escuchar la voz de Dios. Porque se enalteció, se enorgulleció, se ensoberbeció. Así es de que nosotros podemos ser el mejor ingeniero, arquitecto, senador, diputado, coronel, pero sin Dios se va a ganar la vanagloria. Vas a decir que es por tu fuerza, por tu conocimiento, y nada es por ti, todo es por Dios. Todo lo hace Dios para nosotros. La lucha más fuerte que tiene todo cristiano, las peleas más encarnadas, son contra nuestra carne, ¿sabían? Llegas a tu casa y en vez de darle una repasada a la prédica, a ver qué dijo el hermano Miguel, a ver qué hay en el celular, a ver qué hay en el Face, ¿verdad? Oh, ya me está mandando mi comadrita un texto para que vaya mañana o al rato, ¿no? Estás fuera del camino de Dios. No se puede escuchar hacia Dios. Si no llegas a tu casa y oras, te sales de la cobertura y la presencia de Dios. Y al rato cualquier voz te va a engañar. Las batallas más encarnizadas de un cristiano es contra la carne. A veces todo le echamos la culpa a Satanás. Me fui a la fiesta y me emborraché, Satanás me puso un 12. Hice droga en la noche, Satanás me puso la tentación. Estás fuera, estamos fuera. ¿Qué voz escuchamos? Dios quiere que escuchemos su voz, pero hay que estar atentos para escuchar la voz de Dios. Den un aplauso al Señor. ¿Cómo puedes discernir tú que es Dios quien te habla? ¿Cómo puedes discernir tú que es el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedes saber tú que Dios te está hablando por una situación?
Hay que saber apagar la luz, la voz de la carne. Si nosotros no podemos apagar la voz de la carne, vamos a ser seducidos. Hay que aprender a distinguir la voz de Dios. Todo lo bueno, dice el versículo de Nehemías, dice que nos puso buenos caminos, buenas cosas, buenas obras, para que podamos escuchar la voz de Dios. Voy muy lento. Ok, rápidamente, vámonos. Primero de Samuel, primer libro de Samuel 3. Vamos a ver rápidamente nada más versículo 3, algunos versículos. Me dan un amén cuando lo tengan. Ok, primero de Samuel 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué dice? Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Ok, aquí la palabra de Dios nos dice que antes de que el niño Samuel fuera un profeta, tuvo que pasar un proceso, tuvo que estar ¿en dónde? ¿En dónde estaba Samuel? Samuel 3, ¿en dónde estaba el niño Samuel? ¿Qué dice la palabra? Escuchen y pongan un poquito de atención. Dice la palabra de Dios que el niño Samuel estaba en la casa de Dios, en el templo, con el sacerdote Elí. Y dice que estaba cerca, ¿qué? Lean el versículo, por favor. 1 Samuel 3:3. El arca, la presencia de Dios. Dios, para poder hablarle al niño Samuel antes de que fuera profeta, le habla porque Samuel estaba en la casa de Dios, en el lugar donde Dios estaba, donde se predica la palabra. Y dice que Samuel estaba junto al arca, la presencia de Dios. Y dice que Dios le habla, pero dice también que antes de que ¿qué? Se apagara ¿qué? Antes de que se apague la lámpara, Dios no siempre te va a hablar. Se puede apagar la lámpara y Dios se habló y tú no pusiste atención, no supiste escuchar lo que Dios te quería decir. Para que Dios nos pueda hablar, hay que estar en la casa de Dios. Porque si no es la voz del mundo, la voz de la carne la que nos está llamando. Aunque Samuel era un niño, todavía no era profeta, él en ese lugar es donde aprendió a escuchar la voz de Dios. En la casa de Dios, en la presencia de Dios, del arca, y antes de que se apague la vela, antes de que se apague la voz de Dios, Dios no siempre nos va a hablar. Si tú estás atento, Dios siempre va a estar hablándote. Pero si no estás atento, se van a apagar las velas. Dios va a callar y luego vas a decir: ¿por qué me va como me va? ¿Por qué me pasa esto? Porque no escuchaste, no pusiste atención. 3 veces aconteció que Dios le estaba hablando al niño Samuel. Y las 3 veces Samuel se levantaba y iba con Elí, el sacerdote, porque estaban ahí en la casa de Dios. Y el niño Samuel iba con Elí: Señor, me llamaste, aquí estoy, ¿para qué me quieres?
el sacerdote Elí le decía: no, yo no te llamé, ve y regresa, acuéstate, regrésate a tu cama. Pero Dios insistía, la vela no se apagaba. Dios le hablaba al niño Samuel. Dios nos habla. Y a veces, ¿sabes qué? El niño Samuel no sabía quién estaba hablando. El niño Samuel no sabía que le estaba hablando el Señor Jehová de los ejércitos. Dele un aplauso al Señor. Así estamos nosotros. Muchas veces no sabemos discernir esa voz. A veces no sabemos quién nos habla. Y a veces, ¿saben qué necesitamos? Un pastor, una pastora, un líder que te hable y que te diga: la próxima vez que escuches la voz, la próxima vez que Dios te hable en la noche, ya no vengas conmigo. La próxima vez que escuches la voz de Dios, la próxima vez que en la noche te despiertes a las 3 de la mañana, es Dios hablándote. Y no digas: me despertó una pesadilla, me despertó un recuerdo, me despertó un ruido. Es Dios hablándote. Y muchas veces tú no sabes discernirlo. Necesitas de un sacerdote, de un pastor, para que te diga: la próxima vez que escuches esa voz, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le dijo Elí al niño Samuel que tenía que hacer? La próxima vez que escuches esa voz, he aquí a tu siervo, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Esa fue la respuesta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando te ven en la noche una revelación, es Dios hablándote. Tu oído tiene que estar atento y tu actitud tiene que ser: habla, Señor, aquí tu siervo. Habla, porque tu siervo escucha. Tu siervo escucha. Así tiene que estar el oído de los hijos de Dios. Cuando nos despertemos en la noche, dice la palabra de Dios que era en la madrugada, en la noche, 3 de la mañana, es la hora que Dios nos habla. A veces Dios quiere platicar contigo. A veces las oraciones las hacemos un monólogo: Señor quiero, Señor dame, Señor protégeme, Señor esto, Señor lo otro. Es un monólogo. A veces necesitamos ponernos quietos en la noche, en la quietud de la madrugada, con el oído atento, durmiéndonos, orando, alabando, para que podamos percibir la voz de Dios, para que podamos escuchar la voz de Dios, para que a la hora que nos despiertemos impregnados todavía de esa fragancia de la oración, de la comunicación, en esa misma fragancia le podamos decir al Señor: he aquí tu siervo, Señor. Habla, habla, tu siervo escucha. A veces tengo que perdonar a mi mamá, a mi papá. A veces tengo que perdonar a algún hijo. A veces tengo que perdonar a un patrón. A veces tengo que sacar esta amargura, ese resentimiento. Y Dios quiere ayudarnos y no podemos. Pero Dios quiere ayudarnos siempre, en todo tiempo, en todo momento. Dios te está hablando, iglesia. Dios nos está hablando. Hay tiempos difíciles, hay tiempos duros. Hay muchos problemas en esta sociedad, en esta época donde nos tocó vivir. Está difícil. Más en el área de la bahía, está muy difícil. Cuando nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, tendemos a confundirnos porque no estamos en la presencia. Pero quiero darte otro ejemplo rápidamente, antes de terminar. Había otro hombre, Números, en el libro de los Números 22, 23, vamos a ver los capítulos, se los voy a ver, pero está ahí por si lo quieren ver, en el libro de los Números 22, son capítulos 22, 23 y parte del 24. Dios nos narra por medio de la palabra
dos personajes, y uno de esos personajes era un profeta de Dios. Eso lo ha predicado mucho nuestro pastor. Dice la palabra de Dios que Dios, después de que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los lleva a conquistar los pueblos, la tierra de Canaán. Y dice que estaban en la tierra de Moab, a los alrededores de la ciudad. Y los ve Balac. Balac era el rey de los amonitas, moabitas de Moab, rey de Moab. Y viendo toda aquella multitud que rodeaba su ciudad, dice que manda a sus príncipes, que manda a sus gobernadores, que manda a la gente que tenía más influencia de su reino a ver al profeta Balaam. Y le ofrece a Balaam que venga al reino y que maldiga al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Balaam escuchaba a Dios y les dice a los siervos: quédense aquí esta noche a ver qué me dice el Señor. Hacen holocaustos, hacen 7 holocaustos cada uno, Balac y Balaam. Primero Balaam, y le dice: a ver qué me habla Dios. Pero Dios le dice: no vayas a maldecir a mi pueblo. Balac vuelve a mandar mensajeros y le dice: te voy a honrar, te voy a dar fama, te voy a dar riqueza. ¿Qué voz es esa que le estaba hablando? ¿Qué voz le estaba hablando a Balaam? La voz de la carne, la voz del mundo, las riquezas, la fama. Y Balaam dudaba: espérame, quédense aquí, voy a ver si Dios me da permiso y me da chance, y voy y maldigo a Israel. 3 veces y no pudo maldecir a Israel, Balaam. ¿Por qué? Dice que ya iba Balaam. Dice que se le aparece el ángel de Jehová y le dice: yo he venido a resistirte, porque no es mi bola que estás escuchando la voz de Balac. Estás escuchando la voz del mundo, de la fama, de la riqueza, y no es mi voz. Por eso dice que ya en la burra, es cuando dice el pastor que la burra le habla y le dice: ¿por qué me golpeas 3 veces? ¿Que no te he llevado, no te he traído, no te sirvo? ¿Por qué me golpeas? Balaam no se estaba dando cuenta de que la burra le estaba hablando, hasta que el ángel le abre los ojos, y ya es cuando lo ve y se espanta Balaam, ¿verdad? ¿Por qué? Dios se tuvo que parar enfrente de él para resistirlo, porque le dijo: no vas a maldecir a mi pueblo. Porque Balaam quería, a pesar de que estaba escuchando la voz de Dios, los ofrecimientos del mundo lo estaban seduciendo, la riqueza, la fama, el poder, el oro, la plata que le ofrecía, lo estaban seduciendo. Y Balaam va con Balac. Tuvo que decir el ángel: vengo a resistirte, no vayas a maldecir a mi pueblo. Pero dices que aún así va. Y arriba de la montaña ven al pueblo de Israel rodeando la ciudad de Moab. Pero ¿saben qué pasó ahí? Dice la palabra de Dios: abre tu boca y yo la llenaré. Abrió su boca Balaam. ¿Y saben qué salió de la boca de Balaam? Bendiciones para su pueblo. Bendiciones para su pueblo. Por eso la importancia de saber escuchar. Allí en esos versículos, en esos capítulos 23, parece que es 19, Números 23, 19, si no estoy erróneo.
es cuando se escribió: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios habla, lo hace. Cuando Dios habla y te promete protección, cuidado y bendición, Dios te lo da. Pero hay que estar atento para escuchar su voz. Cuando vayas a un lugar, a una prédica, que se esté abriendo la palabra de Dios y te den un versículo, atento tu oído, porque es palabra de Dios. Dios es el que te habla, uno es el expositor nada más. Muchas veces nosotros, en nuestros afanes, en nuestro diario vivir, en el correr del trabajo, en el correr de la escuela, de los niños, nos desconectamos, nos salimos de la presencia de Dios. Salmo 46:10. Un amén cuando lo tengan. A veces nosotros andamos corriendo de aquí para allá, se me hizo tarde, voy tarde. A veces tenemos tantas cargas que ya no podemos. Andamos corriendo, un trabajo, otro trabajo, voy a este lado, tengo que ir a la escuela de los niños, tengo que ir acá o tengo que ir a X, y estamos en los afanes. Tenemos una vida bien agitada. Salmo 46:10 dice: estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero aquí hay una recomendación que Dios le hace a su pueblo, y esa recomendación es: estad quietos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Dios al pueblo estad quietos? Porque a veces son tantos los afanes, a veces tanta la ambición del dinero, 2 trabajos, tiempo extra, y no escuchamos a Dios. Tú no puedes escuchar a Dios andando a las carreras. Tú no puedes escuchar a Dios estando en las labores de tu trabajo, a las carreras. Mi jefe quiere que entregue este trabajo, tengo que hacer esto. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios? Por eso Dios dice: estad quietos, déjate de correr, déjate de andar en los afanes. Dios dice que te estés quieto. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando una persona se está ahogando, esa persona empieza a patalear, a manotear, se quiere salvar, se está moviendo a como puede, se mueve y se mueve, ¿cierto o no? Una persona que no sabe nadar y se está ahogando, está manoteando en la alberca o en el mar o donde esté, en el río, pero ahí está manoteando y pataleando. Entonces, cuando viene el salvavidas y se tira, lo primero que intenta es que deje de patalear y que deje de manotear. ¿Por qué? Porque no lo puede rescatar, al contrario, lo puede ahogar. Así estamos nosotros. Viene el Señor a salvarnos, estamos manoteando, estamos pataleando, nos estamos ahogando en nuestros problemas, estamos ahogándonos en un mar de problemas. Y viene el Salvador y nos quiere rescatar, y nosotros corremos para acá, corremos para allá, manoteamos aquí, pataleamos acá,
pero no tenemos paz. Estad quietos, dice la palabra de Dios, para que el Señor te pueda rescatar, lo puedas oír, lo puedas percibir. Estar quietos. Amén, denle un aplauso al Señor. Cuando nosotros tenemos esa quietud, aprendes. Y cuando viene el Señor y te dice: no te ahogues en tus problemas, mijito. Ya llegué, ya llegó el Salvador. Ya llegó tu salvavidas. Estate quieto, déjame trabajar a mí. Dios muchas veces le decía al pueblo de Israel: la batalla es del Señor, ustedes aguántense ahí, tengan paz, tengan calma. Denle un aplauso al Señor. Estar quietos quiere decir dejar de hacer las cosas a tu manera. Deja de moverte, deja de hacer las cosas como tú crees que te van a salir bien. Pon atención a lo que dice el Señor, deja de moverte. Pon atención para que escuchemos la voz de Dios. Dios quiere hablarnos a través de la palabra, no quiere hablarnos a través de situaciones. Lo que Dios nos quiere con nosotros es hablarnos a través de la palabra. Por eso estad quietos, estad atentos, para que podamos oír la palabra. Rápidamente, si quieres verlo en tu Biblia, Mateo 13, 18 al 21. Es la parábola donde Jesús explica la parábola del sembrador. Dice: oíd pues vosotros. ¿Qué dice? Oíd, oíd, oíd. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La Biblia nos dice que si tú no practicas, estudias lo que se te enseñó, dice que no entiende la palabra. Dice que viene el malo y te la quita rápidamente, porque no entiendes, porque no has puesto atención, no pones tu oído fino para las cosas espirituales que Dios tiene para ti. Entonces se te roba la palabra, se te roba lo sembrado. Por eso hay que tratar de entender la palabra, por eso hay que poner atención, por eso hay que tener ese oído fino, para que no venga el enemigo y te robe, no venga el malo y te robe la semilla, lo que se plantó en tu corazón. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué quiere decir? Que no ponemos atención. A veces quieres dar testimonio de que eres cristiano, hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y has escuchado la voz de Dios, pero te sales a la calle y siempre hay agnósticos, ateos, incrédulos que quieren debatir contigo. Siempre hay gente: yo soy católico y creo en la Virgen. Está bien. Yo soy ateo y no creo en tu Dios. Está bien. Yo soy agnóstico y hasta que no me des una prueba voy a creer en tu Dios. Nosotros hemos estado aquí, hemos tenido mucha revelación, pero a veces no tenemos una palabra que pueda callar. No tenemos una palabra que le podamos dar a ese compañero, a un compañero de trabajo que esté escudriñando tu espíritu, a ver qué conocimiento tienes. ¿Por qué? Porque no has puesto atención. La palabra dice que es para instruir, redarguir, para prepararnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando nosotros nos metemos aquí, es una preparación, es un conocimiento para que podamos salir a la calle y podamos decirle a esa persona: ¿sabes qué? Yo he escuchado la voz de Dios.
Su Espíritu me habla en la noche. ¿Y sabes cuál es el mayor testimonio? Cristo que vino y resucitó. Pero sabes que si no te basta ese, ¿sabes qué? Yo, alcohólico, drogadicto, pandillero, perdido, y ahora nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios rompió las cadenas, Dios me rescató. Estuve quieto y Él me rescató porque oí su voz. Porque oí su voz. Porque Dios en su amor me habló y estuve atento para escucharlo. Pero si no estamos atentos, sucumbimos, caemos, perecemos. Por eso la importancia de saber escuchar a Dios. Versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, las carreras, el andar a las prisas, el deseo de ganar más dinero, el deseo de tener cosas mejores, un mejor carro, una mejor casa, afanes de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, repítanlo fuerte todos, el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 170 y a 30 por uno. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, el fruto no quiere decir que sea nada más para la iglesia. El fruto es en tu vida personal. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, Dios le dijo a sus apóstoles, cuando Dios da la tierra prometida, Dios le dice: bendito vas a ser en todo tu camino, bendito en tu casa, bendita tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus vacas. Pura bendición, porque escuchaban la voz de Dios, porque ponían atención. Pero cuando dejaban de oír a Dios, venían los pueblos y los conquistaban, y tenían que volver a poner atención otra vez a ver qué les quería decir Dios por medio de los profetas, y regresar a los caminos de Dios. Dios quiere que lo oigamos para que seamos bendecidos. Mateo 13, 16, 17 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís vosotros y no lo oyeron. Muchas gentes, muchos varones que amaban a Dios querían ver lo que nosotros podemos ver ahora y no lo vieron. Por eso dice que somos bienaventurados. Y dice que muchos quisieron oír lo que tú y yo podemos oír, escuchar ahorita, oír ahorita, y no lo pudieron oír. Por eso la importancia de tener un oído fino espiritual, para que puedas escuchar la voz de Dios. Denle un aplauso al Señor. Yo espero que Dios te hable a través de la prédica, porque es bien importante. Muchas veces una palabra puede cambiar el curso de una vida. Rápidamente te voy a leer Juan 14. Juan 13 habla la palabra, habla la Biblia de cuando Cristo se empieza a despedir de sus discípulos, de sus apóstoles, les lava los pies. Pero en Juan 14
Cristo ya sabía, ya había hecho la mayoría de su ministerio, ya estaba casi por terminar su ministerio. Y empieza a avisarle a sus apóstoles, a sus discípulos, que él se tenía que ir. Pero los apóstoles estaban tan turbados que no le ponían atención. Los apóstoles, los discípulos decían: ya pasamos 3 años y medio casi con él y ahora nos va a dejar, ahora se va. Estaban bien turbados. Jesús les tuvo que decir: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. A veces la turbación, aún estando en una prédica, estamos turbados. Nuestro cuerpo está aquí, pero la mente está en el lonche de mañana que nos vamos a llevar mañana de lonche. Está aquí tu cuerpo, pero tu mente está allá. No ponemos atención a lo que Dios nos dice. Estábamos ahí. Cristo ya les había dicho antes. Cristo les empezó a avisar casi a los 3 años. Porque 3 años y medio nada más predicó. 3 años y medio nada más trajo las buenas nuevas al mundo, a la tierra. Y casi a los 3 años, 4 meses es cuando les empieza a decir: me voy. Pero él, cuando les dijo eso, uno de los apóstoles, estando ahí a su lado, viendo las cosas, viendo que Cristo traía una misión, ya les había dicho que traía una misión especial para rescatar al mundo. Simón estaba ahí. ¿Y qué voz escuchó Simón aún estando con Jesucristo? Cristo les dijo: el Hijo del Hombre se tiene que ir, tiene que padecer. Me voy, pero vendré a vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto voy a preparar morada para cada uno de ustedes. Juan 14 le estaba diciendo a sus discípulos, apóstoles. Pero había un discípulo, un apóstol. Varios no creyeron. Tomás el incrédulo nos dijo: muéstranos el camino. Dice: tanto tiempo he estado contigo, te he enseñado el camino, y aún me dices que te lo enseñe. Es cuando Jesús le dice: yo soy el camino, no hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego Felipe también le dice: enséñanos al Padre. ¿Por qué? Porque no ponían atención. Estaba ahí Jesús, les hablaba en su presencia y todo. Iba Felipe y le dice: enséñanos al Padre. Oye, Felipe, ¿qué no estás en las prédicas? ¿Que no estás viendo todo lo que hago? ¿Que no estás viendo los milagros? ¿Que no estás viendo las maravillas? ¿Que no escuchas cuando yo predico? ¿Que no sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre? Porque las obras que yo hago, mi Padre me las da. ¿Quién estaba hablando? El Padre. El Padre hacía las obras por medio de Jesús. Y Felipe le pregunta: enséñanos. Ahí estaba ya Felipe, viendo, escuchando, pero no, tampoco creía. Jesús los tuvo que calmar. Jesús les tuvo que decir, porque no ponían atención a lo que estaba aconteciendo. Un milagro maravilloso estaba aconteciendo. Apláudanle al Señor. Estaba Simón Pedro, estaba Jesús, y les dice: el Hijo del Hombre va a ser vituperado. Ya lo habían visto en Isaías. Salmo 22 habla de profecía mesiánica. El Salmo 22 dice: con los dados se jugaron mi ropa. Profecías mesiánicas. Ya ellos sabían que Jesús tenía que irse, tenía que pagar con su sangre para el rescate de cada uno de nosotros. Y delante de Pedro le dice: me voy a ir, voy a morir, me van a matar, me van a crucificar. Le dice Simón Pedro: Señor, ten misericordia de ti, que no te pase, vámonos. ¿Qué voz estaba escuchando Simón Pedro? ¿Qué voz estaba escuchando? La del enemigo.
Estaba escuchando una voz que no era la de Jesús, ahí teniéndolo enfrente. No podía escuchar, no podía discernir quién le estaba hablando, hasta que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, apártate de mí, porque ninguna cosa tienes conmigo, no hay parte mía en ti, ni nada. Nosotros tenemos que aprender a discernir, a escuchar la voz de Dios, porque Dios te quiere hablar, porque Dios le habla a tu corazón, porque Dios le habla a tu alma, a tu espíritu, porque Dios va a hablar a través de ti a generaciones. Una generación corrupta no se acaba cuando el corrupto sale del gobierno. ¿Sabes cuándo se acaba esa corrupción? Hasta que mueren a todos los que corrompió. Cuando una persona es mala, todo el árbol es malo. Cuando un árbol es malo, todo el árbol es malo. Por eso en esta generación tenemos que saber escuchar la voz de Dios, para saber pelear, para saber defendernos. No esperemos a que Dios nos hable por circunstancias adversas, por enfermedades, por divorcios, por accidentes, por separación familiar. Si nosotros esperamos y no oímos la voz de Dios, eso va a pasar. Circunstancias, Dios nos va a hablar por circunstancias duras y fuertes. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Dios quiere gente que tenga el oído atento para saber lo que dice la palabra. ¿Sabes que hay un versículo? Cristo en Juan 14:27 les deja a los apóstoles, a los discípulos este versículo, porque la gente estaba bien afanada, porque la gente andaba corriendo de un lado para otro, porque la gente buscaba malos placeres. En un tiempo Cristo tuvo que deshacer los puestos fuera del templo a los cambistas, a todos, porque había muchos afanes. Por eso Cristo, antes de irse, le dijo al pueblo, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. Cuando tenemos la paz de Dios, podemos escucharlo. Cuando dejamos de movernos y estar en nuestros afanes, buscarlo en nuestras propias fuerzas, es cuando lo podemos escuchar. Por eso dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque a veces aún estamos bien turbados. A veces hay cosas que pasaron en el pasado y traemos nuestro pasado al presente, y ese presente amarga. Ese pasado que traemos al presente amarga nuestra vida que estamos viviendo. Isaías 30:15, apúntenlo si quieren. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿En qué? En descanso y en reposo. A veces Dios quiere que estemos quietos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Estemos quietos pues en confianza con Dios, para poder apercibir su voz, para poder escucharlo. Yo sé que a veces hay sueño, yo sé que a veces hay cansancio, pero esta es la casa de Dios. Este es el lugar donde Dios te habla. Muchas veces en tus afanes y problemas, en tu lucha por el diario vivir,
no te paras en una iglesia, no te paras en una congregación. Y a veces con este maná tú quieres vivir toda la semana. Eso no es posible. A veces con esta palabra queremos vivir toda la semana, y así no se puede, porque nos engorda el cuerpo, pero el espíritu está débil. Isaías 48:22. Con esto voy a terminar. Isaías 48:22. Cristo dijo primero: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el libro de Isaías 48:22, Jehová Dios Padre hablando, y solamente dice eso: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. ¿Saben qué quiere decir eso? Dios de este versículo, porque conoce nuestro corazón, no hay paz para los malos. Cristo viene y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero Jehová dice: no hay paz para los malos. ¿Qué vida pasada tenemos? ¿Qué has hecho? ¿Qué pecado hemos cometido? Dijo el pastor, se paró aquí hace rato el pastor y dijo: yo soy el único pecador. Porque cuando la Biblia nos manda a pedir perdón, a acercarnos a Dios, a escuchar a Dios, no queremos. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que no hay paz para los malos. No hay paz para los malos. Antiguo Testamento, Jehová hablando. Pero luego viene Jesús y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay un requisito, tú tienes que reconocer. Si has escuchado hoy la voz de Dios, tienes que reconocer que Dios te habló. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Si te enojaste algún día con alguien y no has pedido perdón, estás en pecado. Y ese pecado te roba la paz, porque lo dice la palabra. Si hiciste algo indebido y no le has dado cuentas a Dios, estás en pecado y no vas a tener paz. No tienes paz. Dios no te puede hablar en la noche. ¿Por qué? Porque no te has puesto a cuentas. La voz de Dios no se percibe porque no tienes paz. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, no se oscurezca y tú no hayas pedido perdón. Es bien importante escuchar la voz de Dios. Bien importante. A veces estamos amargados, resentidos entre parejas, o con la familia, o con la suegra, o con el suegro, o con mi situación, porque no me va bien en el trabajo, trabajo como burro y no me rinde el dinero. Eso trae amargura, eso trae resentimiento. Por más que me levanto temprano, no llego temprano a mi trabajo, al servicio. Eso me frustra, hay frustración. Hay cosas que nos roban escuchar la palabra de Dios. Pero dice la palabra que los malos no tendrán paz. Por eso Dios te quiere hablar. Antiguo Testamento, los malos no tienen paz, no van a tener paz. Por eso la importancia de escuchar y ponernos a cuentas con Dios. Porque luego viene una voz y tú dices: es Dios hablándome. Mentira, no es Dios, no estás a cuentas, no tienes paz. No es Dios hablándote, no es el Espíritu Santo de Dios. Es tu carne. A veces nosotros mismos
nos justificamos. Él es más pecador que yo. Yo no he robado, pero él sí roba. Yo no he matado, él sí ha matado. Yo soy justificado por mí, porque es una voz que no es de Dios. Si yo no vengo a la presencia de Dios y escuché su voz y me dice, yo soy el camino, no hay otro, mi justificación no me va a salvar, solo Dios me va a salvar. La voz que yo tengo que escuchar es la voz de Dios que me está hablando por medio de la palabra. Y a mí me dice Dios, ven, venid a mí, dice Dios. Estás cansado, tienes pecado, no tienes paz. Dice, venid a mí. No te va bien en tu trabajo, estás peleando en tu economía, estás peleando en tu relación, no tienes paz. Por eso dice Dios, venid a mí, escuchad, yo soy el camino. No hay otro camino, no hay otra voz. La voz del mundo te va a seducir, te va a perder, te va a robar, te da riqueza, pero se lleva tu alma. Te cobra con toda la familia, no tienes paz. ¿Por qué? Porque no escuchaste la voz de Dios que te dijo, corrige al niño mientras sea pequeño, ya de grande ya no. No escuchas la voz de Dios. Bien dijo el pastor, yo sí he pecado, yo soy un pecador y siempre lo voy a hacer, pero siempre voy a venir a los pies de Dios, siempre voy a venir a la cruz, porque la sangre de Cristo me da el perdón. Porque a veces se me va la mirada, porque a veces escucho algo malo, porque a veces mi mente juzga, porque a veces me justifico. Y yo sé que esa no es la voz de Dios. Yo sé que la voz de Dios me dice, ven, ven a la cruz, acércate. No puedes oír la voz de Dios en una fiesta, en un antro, en un prostíbulo. No puedes oír la voz de Dios cuando estás fornicando, cuando estás juzgando a tu prójimo. No puedes oír la voz de Dios y no vas a tener paz, porque los malos no tienen paz. Por eso la importancia. Tienes pesadillas en la noche, te acuestas viendo películas pornográficas, satánicas, de terror. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz escuchamos, iglesia? Dios te dice, ven, mi paz te dejo, mi paz te doy. Dios te dice, ven. En la casa de Dios escucha la voz de Dios. Junto al arca de Dios escucha la voz de Dios. Antes de que se apaguen las velas escucha la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Mira, yo lo voy a hacer solo una vez. Y te lo voy a decir solo una vez. Si tú vienes a la presencia de Dios, Dios te va a hablar. Si tú te acercas a la presencia de Dios, Dios te va a hablar por medio de su palabra. Dios te va a hablar por medio de su espíritu. Y si no tienes paz, hay algo que te acusa, hay algo que amarga tu vida, tu corazón. Es importante que te pongas a cuentas con Dios. Quieres pasar al frente, pasa. No quieres pasar, no pases. Pero sí quiero que te lleves algo de Dios. Yo quiero que te lleves algo de Dios. Yo quiero que te lleves la paz de Dios. Yo quiero que aprendas a escuchar la voz de Dios. Yo no quiero que Dios quite el cerco sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Dios no lo quiere hacer. Pero Dios nunca nos obliga. Dios es un caballero. Dios nunca nos obliga. Dios solamente nos habla, nos avisa, nos advierte. Así es de que si quieres pasar al frente, pasa.
Dice la palabra de Dios que tengamos cuidado, que no haya una raíz de amargura que nos pueda robar la salvación. Así es de que tú conoces, yo no conozco tu corazón, Dios sí lo conoce. Si no has tenido paz, si sientes que te has apartado de Dios, si sientes que Dios ya no te habla, es el momento donde tú te pongas a cuentas con Dios, donde tú le digas a Dios: háblame, Dios, háblame, Señor. Es el momento donde tú le digas a Dios: solamente tú y Él, yo no intervengo, tú y el Señor. Tus hijos te han dejado, tienes problemas con tus hijos. Hay un recuerdo de amargura que marcó tu vida, te ha robado tu paz. El Señor está aquí, es tú y Él, tú y Él. Solo habla con Dios y diles: déjame escuchar tu voz, Señor. Que no se apague la vela, mi Dios. Que la vela siga encendida. Quiero escuchar tu voz, Señor. Háblame, Señor. Que yo no me aparte de ti, Señor. Si te he fallado, corrígeme. Yo quiero tener paz. Yo quiero paz. Si hay amargura en tu corazón, no ha salido y esa amargura te consume por dentro, corre tu alma. Es como un ácido que traes dentro. No hay paz en ti. Un ácido de amargura corroe tu alma, tus entrañas, y no la quieres sacar. Quieres guardar esa carga. Dice que no haya raíz de amargura. Dios conoce, porque la raíz es lo que está oculto. La raíz es lo que no se ve. Das cara de buen fruto, pero la raíz está podrida. Nuestra raíz está mala, pero Dios la quiere sanar. Dios la quiere sanar. Cierra tus ojos, ponte en contacto con Él, dile que te hable. Háblame, Señor, háblanos, Señor. Dile al Señor: no calles, Señor. Si los afanes me han impedido, Señor, escuchar tu voz. Si me muevo a mi manera, Señor, si estoy pataleando en vano, Señor, manoteando, Señor, buscando salir de mis deudas, buscando salir de mi amargura, buscando salir del mar de los recuerdos, Señor, me estoy ahogando. Necesito un salvavidas en mi vida, alguien que me salve, porque en mis fuerzas no he podido. Me estoy ahogando, necesito un salvavidas. Señor, háblame. Quiero estar cerca de tu arca, Señor. Quiero estar en tu casa. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero levantarme un día y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, ordena, Señor, que tu siervo oye. Estoy aquí porque me hablaste, Señor. Estoy aquí porque tuviste misericordia de mí, me rescataste. Mi Dios, deja oír tu voz. Aquel que te esté hablando, Señor, desde su corazón, desde el fondo de su corazón, Padre, deja oír tu voz para ellos, Señor. Dales paz, mi Dios. Aquellos que tenían insomnio, aquellos que ya no tenían ganas de vivir, que estaban decepcionados, aquellos que se enojan fácilmente, que son impulsivos y de todo se enojan y quieren tomar venganza, se quieren desquitar, quieren herir, quieren lastimar, porque hay amargura, porque no tienen paz. Cambia, Señor, renueva, restaura. Dales paz, déjales tu paz, Señor, que ellos puedan oírte en la noche,
Que tu pueblo pueda escuchar, Señor, tu amor, que se pueda percibir tu amor, respirar tu fragancia, fragancia de paz, de calma, de tranquilidad. Tú y el Señor, tú y el Señor, tú y el Señor, tú y Él nada más. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué raíz traes? ¿Qué raíz hay en ti? El Señor quiere cambiar, secar esa raíz. Secó esa higuera que no daba fruto, no has dado fruto. Seca esa raíz que no te deja vivir, que no te deja tener paz. Que se seque esa raíz. Es lo más profundo que hay en ti. Es lo más profundo que hay en la tierra. Lo de afuera del árbol se manifiesta, se ve, pero la raíz no se ve. Por eso Dios quiere que afines tu oído, porque hay muchas bendiciones para ti, hay mucha paz para ti, mucha paz, mucho contentamiento, mucho gozo para los que aman al Señor. Hay relaciones. Yo sé que hay relaciones en tu vida que han dejado huella, que han dejado heridas, que no han sido sanadas. Yo sé eso. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Pero el Señor hoy quiere sanar. El Señor hoy quiere restaurar. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Y ahora sí, repite conmigo. Abre tu boca que el Señor la va a llenar. Repite conmigo. Cancelo en el nombre de Jesús toda raíz de amargura, toda voz engañosa, todo aquello que venga del mundo, toda vanagloria. Cancelo en el nombre de Jesús todo espíritu de orgullo, todo espíritu de farsa, todo espíritu de mentira que opere en mi vida. Y declaro que me someto a Dios para que guíe mi vida, para que guíe mis caminos. Hoy declaro con mi boca que me someto a estar en la presencia de Dios, a hacer su voluntad, a escuchar su voz y conquistar su paz. Hoy declaro que me levanto como hijo de Dios, como soldado, como guerrero del reino, para crear una atmósfera espiritual donde se pueda escuchar la voz de Dios. Denle un aplauso al Señor. El Señor es bueno.